Vamos a iniciar el discipulado. Quiero comentarles que el tema que vamos a ministrar el día de hoy, que el Señor nos ayude, lo hemos titulado. Vean, hay varias formas de poder titularlo. Una es atmósferas. Y si vieron la presentación, entre paréntesis escribí ambientes. Puede ser climas. Pues hay varias formas. Amén. Pero el tema es atmósferas espirituales. Escuchen esto. De tinieblas. Entonces vean, vamos a leer el significado de la palabra atmósfera para poder entender un poco más y mejor el porqué del título, ¿verdad? Atmósferas espirituales de tinieblas. Amén. La palabra atmósfera, bueno, tengo dos, pero les voy a leer solo uno porque ya el tiempo nos avanzó un poquito. Es aire, escúchenme lo que dice, o estado del aire que rodea un lugar abierto o que está contenido en un lugar cerrado. Entonces, una atmósfera, por eso que entre paréntesis le coloqué también ambiente. Amén. Una atmósfera, mis amados hermanos, como lo claramente lo dice acá, es aire que rodea, que cubre. Amén. No sé si les ha pasado en alguna oportunidad, a mí sí me ha pasado varias veces y esto nos debería de pasar, mis amados hermanos, constantemente, ¿sí? Que uno tal vez entra a algún lugar y siente el ambiente así como pesado. O habla con alguien y uno siente que en esa persona hay algo que no es de Dios o que hay algo también que es agradable, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Y que lo puede llevar a uno a tener simpatía o, según la Biblia, armonía y comunión. ¿Pero por qué? Porque hay una atmósfera, hay un ambiente, hay un clima. Por ejemplo, si yo les pregunto ahorita, ¿cómo sienten el clima ustedes? Caliente. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? O al que menos, pastor, yo estoy helado, ¿sí? Entonces, eso es el clima, eso es una atmósfera a la cual, por ejemplo, para que se hagan una idea, ¿verdad? Cuando uno tal vez va en el carro o en la casa o en alguna oficina, perdón, y tal vez en el carro, en la oficina o en algún lugar hay aire acondicionado, o en algún centro comercial y uno está ahí adentro y el clima se siente bien rico, pero cuando uno sale o cuando uno se baja del carro, ¿cómo se siente? Tal vez si uno lleva el aire acondicionado fresco, ¿verdad? Y uno sale, ¡ay, qué calor está haciendo afuera! Entonces, les digo esto, ¿por qué? Porque esas son las atmósferas, esos son los ambientes. Y si uno, por naturaleza, ¿verdad?, se va a un clima que está cálido, ¿qué pasa con el cuerpo? Ayúdenme, mis amados hermanos, porque se me está yendo el tiempo. ¿O nunca han ido a un clima cálido ustedes? Le da calor a uno. Le da calor a uno y uno empieza. Entonces esas son atmósferas literales, que uno va a X lugar y si el clima, la atmósfera está caliente, también el cuerpo se calienta. Si el clima o la atmósfera está frío, pues uno también ahí anda buscando cómo cubrirse, ¿verdad? Entonces eso es en lo literal. En lo espiritual, mis amados hermanos, igual hay atmósferas, hay climas, hay escenarios espirituales que cuando uno se mete o se introduce, las actitudes, la forma de pensar, las cosas que uno hace pueden llegar a cambiar. ¿Por qué? Por la administración, mis amados hermanos, de dicha atmósfera. Yo quiero ir rápido y les voy a leer los comentarios. Al final ya mandé la presentación, puedan ustedes leerlo ahí. No voy a dar mayor explicación porque tengo el deseo en mi corazón de terminar. Y tenemos que leer varias cosas. Dice, al ver los significados de la palabra atmósfera, podemos llegar al entendimiento de que una atmósfera es algo que nos rodea y que se encuentra en los aires. Dichos aires están contaminados por lo que dice Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, gobernadores, potestades, huestes de maldad. Y esto es lo que me interesa ahorita de esa cita. Que habitan, dice, en las regiones celestes. Esas regiones celestes son atmósferas celestiales. Ustedes y yo sabemos que
Por lo menos tenemos que tener conocimiento de que existen 3 cielos, pero no existen 3. Alguien dice que existen 7 y alguien dice que existen 11. No nos vamos a pelear con eso, ¿verdad? Pero ustedes y yo sabemos que el primer cielo es el que nuestros ojos pueden ver. La Biblia describe que en el segundo cielo, mis amados hermanos, es donde están demonios. Esto que dice la Biblia acá, Efesios 6:12, ¿sí? Ahí hay todo tipo de entidades espirituales. Recuérdense que, ¿cuál es la base? Que la Biblia claramente dice que cuando Daniel propuso su corazón para orar, para hacer una petición, la respuesta venía. Pero en los aires se le opusieron para que esa respuesta. ¿Quiénes se le opusieron? Potestades, principados, ¿sí? Y en el tercer cielo, lo dice claramente la Biblia, ahí habita el Señor. Amén. Entonces, claramente sabemos que entonces las atmósferas, los ambientes espirituales, los aires, mis amados hermanos, pueden estar contaminados. Vean esto, ¿de dónde creen ustedes? ¿Cuál es la fama, por ejemplo, que tienen los de Zacapa? Que los de Zacapa, cuidado con los de Zacapa, porque allá son, por ejemplo, que ¿no se han escuchado alguna vez? Son macheteros, allá sacan el cohete, dicen. Entonces, y literalmente así es. ¿Por qué? Porque hay, mis amados hermanos, principados, potestades, gobernadores que rigen, y la Biblia lo muestra, que rigen. Recuérdense que dice el príncipe de la potestad de Persia, ¿ya? Entonces hay, mis amados hermanos, entidades espirituales que pueden llegar a gobernar países, naciones, ¿verdad? Pero también pueden llegar a gobernar casas, lugares, personas. Y si nosotros estamos teniendo cierto tipo de comunicación con personas que definitivamente no son de parte del reino de Dios, sino de parte del reino de las tinieblas, entonces vamos a ser contaminados por la atmósfera a la que nos estamos metiendo. Amén. Sigo leyendo. Debemos de ser conocedores de las atmósferas espirituales que nos rodean o que habitan en los lugares que frecuentamos. Dichas atmósferas pueden ser creadas por las palabras que pronunciamos, por la forma de actuar que nosotros mismos, de nosotros mismos, o las personas que habitan en los lugares a los que vamos. Yo tengo tan presente en una oportunidad, alguien entró a su casa, y ahí iba yo atrás, y cuando entra a su casa, esta persona dice, ¿cómo aquí se siente? Estábamos entrando a la casa, no había nadie. Y la persona dice, aquí se siente un espíritu de pleito. ¿Y qué creen que pasó después? Así como un gran problema que se armó. Y estábamos entrando a la casa. O sea, no había nadie. Pero en los ambientes, en la atmósfera, se logró percibir. Y dicho y hecho, se armó el pleito. Entonces imagínense cómo es el Señor que nos alerta, nos hace ver, y nosotros con todo respeto tan lentos, o no puedo decir ignorantes, porque el Señor lo hizo ver, mas sin embargo pasó aquello que el Señor dijo que iba a pasar. ¿Por qué? Por no ser prudentes, por no, imagínense, ¿qué deberíamos de hacer? Díganme ustedes, si yo entro a mi casa, estoy entrando, no hay nadie, y percibo eso, aquí hay un espíritu de pleito, ¿qué debería de hacer? En lugar de tal vez entrar y acomodarme, me voy a quitar esto, a ponerse como, de una vez a reprender. Pero como repito esto, yo lo viví. Gracias a Dios el pleito no fue conmigo, pero sí se armó un pleito. Sigue diciendo, hay atmósferas que ministran la vida de las personas, y de dichas atmósferas se puede recibir contaminación, se puede recibir influencia y ministraciones que pueden hacer que nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vestir, entre otras cosas, cambie. Entonces no es, mis amados hermanos, normal que nosotros como hijos de Dios de la noche a la mañana tengamos cambios en nuestros temperamentos, cambios en nuestras formas de pensar, cambios en nuestras formas de vestir. ¿Por qué? Porque si esto pasa es porque nos estamos metiendo a atmósferas a las cuales no tendríamos por qué estarnos metiendo. Como lo decía en el comentario anterior, estamos teniendo comunicación o comunión o relación con gente que no deberíamos de estarla teniendo. Entonces nos cambian la atmósfera, y luego ¿qué es lo que hacemos? Actuamos acorde a las atmósferas espirituales a las que nos estamos yendo a meter. Continúo. Escrito está que todas las cosas nos son lícitas, pero yo no me meteré debajo de ninguna potestad.
Esto es lo que acontece cuando andamos frecuentando lugares y gente que no nos edifica y que espiritualmente hablando no pertenecen al reino de Dios, sino al de las tinieblas. Escrito está que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Dicha comunión, que no debería de existir, es la que nos hace sufrir y pagar consecuencias que, de haber sido obedientes a no tener comunión con las tinieblas, no tendríamos por qué haberlas pagado. Voy rápido porque si me pongo a dar detalles de cada cosa que escribí, no termino. La Biblia nos habla ampliamente de la cobertura espiritual, de la cobertura del alma y la cobertura del cuerpo. Las tinieblas son una cobertura para todo aquel que se sale de la cobertura en obediencia del Señor, o mejor dicho, aquí había escrito en desobediencia del Señor. Lo delicado de esta cobertura es que ministra varias cosas, pero al final termina ministrando, escuchen esto, perdición y muerte. La forma de salir de esta cobertura de tinieblas es con la palabra de Dios. Por eso escrito está: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El joven mantendrá limpio su camino, guardando y poniendo por obra la palabra del Señor. Entonces, si nos damos cuenta, en el comentario que escribí acá, lo escribí por esta cita. Génesis capítulo 1 y versículo 2. Ustedes y yo la sabemos. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Amén. Y las tinieblas estaban, escuchen lo que dice, sobre. ¿En dónde estaban las tinieblas? Sobre. Entendemos, mis amados hermanos, que cuando algo está sobre, es que está dominando. Amén. Que está pues encima, ¿verdad? Y que para poder mover lo que está abajo, ¿qué tengo que hacer? Quitar lo que está arriba. Amén. Entonces escuchen lo que dice acá. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, si algo ustedes y yo tenemos que tener claro, mis amados hermanos, de que miren, pues quisiera hablar muchas cosas, pero el tiempo. De que en toda persona, mis amados hermanos, escúchenme lo que voy a decir, sea cristiana o no sea cristiana, amén, hay tinieblas. Amén, escúcheme lo que estoy diciendo. Que pensemos, si somos cristianos, van a haber tinieblas que lo que van a intentar es cubrir. Amén. Como el comentario que hice anteriormente, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me meteré debajo de la potestad de ninguna. Amén. Yo no me dejaré dominar por ninguna. Y se acuerdan que yo les expliqué esto, que eso significa, pero yo no me voy a meter debajo de ninguna potestad. Amén. Entonces, si me meto debajo de alguna potestad, es por esto, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque las tinieblas están sobre. Amén. Pero también dice que ahí, juntamente con las tinieblas, también está el Espíritu. ¿Por qué? Porque no hay otra forma, mis amados hermanos, de que si en nosotros hay o entran las tinieblas, no hay otra forma de que las tinieblas se vayan, nada más que por el Espíritu Santo. Recuérdense que está escrito que el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu, ¿qué dice? Ahí hay libertad. Amén. Pero donde hay tinieblas, ahí se van a dar cuenta todo lo que hay donde hay tinieblas. Leemos en Génesis, lo que acabamos de leer, ¿verdad? Que las tinieblas estaban sobre. Siempre que hayan vacíos, desórdenes y pasiones desordenadas en la vida de una persona, allí reinarán las tinieblas como cobertura. Recuérdense que dice que la tierra estaba desordenada, la tierra estaba vacía y las tinieblas cubrían la faz de la tierra. Amén. Entonces nos damos cuenta acá, mis amados hermanos, de que para que las tinieblas entren a estorbarnos, porque lo hacen. ¿Por qué creen que la Biblia dice que no hay comunión entre luz y tiniebla? Amén. Porque van a intentar. Entonces, para que las tinieblas, para que el reino del enemigo venga e intente o estorbar o no se estorbe, en mi vida tienen que haber desórdenes. En mi vida tienen que haber vacíos. En mi vida tienen que haber pasiones desordenadas que le abren la puerta a las tinieblas, al reino de las tinieblas y a su rey, ¿verdad? Que ustedes sí sabemos que el rey de las tinieblas es Satanás. Amén. Entonces, esta es la razón, por todo lo que estoy leyendo, por la cual, mis amados hermanos, de repente nosotros que somos hijos de Dios resultamos haciendo cosas que a Él no le agradan. ¿Por qué? Por las atmósferas a las que nos estamos
metiendo, por la gente con la que estamos hablando, por los lugares que estamos frecuentando. Yo tengo el testimonio de un pastor, y algunos de bueno, yo creo que todos lo conocen, en donde en una oportunidad esta persona tenía demasiados problemas, la mamá tenía demasiados problemas con el esposo. Al final se separaron, pero en medio de su ignorancia, ella se fue a meter a un lugar donde había un brujo. Y dice que cuando iban para adentro, ella iba con su hijo en brazos. Esto lo escuché yo de primera mano, no son cuentos que yo estoy dando. Dice que salió la persona que hacía este tipo de trabajo y le dijo: no, a usted no la quiero aquí, porque ese niño que carga ahí es un profeta. Y no la dejó que entrara. ¿Saben de quién les estoy hablando? Del apóstol Miguelito. La mamá, en su desesperación por los problemas de infidelidad del esposo, se fue a meter a un centro, pero el Señor no permitió. ¿Y qué pasó años después? Ella es pastora. Fueron 4 hijos y los 4 hijos fueron pastores. Uno ya partió en la presencia del Señor, pero miren de dónde lo libró el Señor. ¿Por qué? Porque si hubiera entrado, ¿saben qué pasa? Es ahí donde se cobra algo que hemos dicho, derechos legales. Y muy probablemente, si ustedes conocen al apóstol Miguelito, no les estoy hablando del pastor William, amén. Y muy probablemente ese ministerio no hubiera nacido. ¿Por qué? Por las atmósferas, por los derechos legales a los lugares a los que equivocadamente, en desesperación, la mamá se fue a meter. Pero miren la gran misericordia que Dios tuvo, que el mismo brujo o bruja, no sé qué era, no le dio permiso para que entrara. ¿Por qué? Porque lo que llevaba ahí era un profeta. Es que Dios es bueno, mis amados hermanos. Amén. Entonces todo esto, mis amados hermanos, nos pasa por andarnos metiendo, repito, con gente, con lugares que no tenemos por qué hacerlo. Al final, recuérdense que la Biblia desde principio a fin nos habla de marcar siempre a nuestra descendencia. Y si estamos nosotros en esta bendita lucha del Evangelio, ¿por qué es? Porque nos estamos esforzando, mis amados hermanos. Número 1, porque nuestros hijos no cometan los mismos errores que nosotros cometimos, pero porque también nuestra descendencia sea marcada. Yo no sé qué tanto, por ejemplo, en sus líneas de antepasados, qué tanto eran fieles ellos al servicio del Señor, pero al final ténganlo por seguro, conforme sus generaciones vayan viniendo, van a salir ministros. Yo les puedo contar en mi caso, mis amados hermanos, mi abuelita era la única que era cristiana de toda la familia, y yo le digo abuelita, y no era ni mi abuelita, era tía de mi verdadera abuelita. Entonces, ¿qué era mía? Mi tía, digamos. Pero yo todos le decíamos abuelita. Hasta la fecha yo les he contado, así de ciencia cierta, no se me mira, pero sí, cuando yo me lo miro así, aquí tengo una gran cicatriz y en la cabeza tengo otra de un hongo que me salió. Mi abuelita le decía a mi mami, ellos todos católicos, mi papi igual también, llévalo a la iglesia, y no. Un día, eso es lo que me cuentan, ¿verdad? Ella me agarró y un domingo me fue a presentar a la iglesia evangélica, ahí a Osana, en la tercera. Me presentó. 25 años después, miren que soy pastor. Pero si una, es uno, mis amados hermanos, no se anima a pararse en la brecha, toda la descendencia se echa a perder. Toda. Y ahora miren, aquí, pastores, son parte de mi familia y yo estoy seguro que van a salir ministerios. Allá andan otros por ahí también, ya andan predicando y la gloria es para el Señor. Pero en medio de todo, están conmigo. Entonces se dan cuenta, se cumple lo que está escrito. Mis amados hermanos, uno que se anime, que se atreva, a pararse en la brecha, a ponerle un alto a este tipo de atmósferas, eso vale. ¿Para qué? Para que a partir de esa decisión sean benditas 1000 generaciones, no uno, no una. Entonces, las consecuencias de andar en tinieblas son deshonra, tristeza. Los días de vida se van acortando, porque el fin de las tinieblas y su rey, que es Satanás, que Dios lo reprenda, es destruir generaciones por medio de la ignorancia de la persona que abra la puerta para que las mismas entren, las tinieblas, ¿verdad? Lo que vamos a leer a continuación son los significados de la palabra tinieblas. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Amén.
Son prácticamente los mismos son significados que leí acá. Dice, las consecuencias de andar en tinieblas son deshonra, tristeza, los días de la vida se van acortando. ¿Cuáles son los significados? Escuchen esto. Miseria, ignorancia, tristeza y sombrío. Quisiera hacer énfasis de cada uno de ellos, pero no puedo, mis amados hermanos. El tiempo ha avanzado, pero les voy a hablar solamente de uno. El que más me llamó la atención de todos es que la palabra tinieblas significa sombrío. Amén. Y cuando hablamos de sombrío, ¿saben qué significado tiene? La palabra sombrío significa no expuesto al sol. No sé si alguna vez les pasó con alguno de sus hijos, pero a mí, me cuenta mi mami que a mí sí me pasó, a tal punto que me tuvieron que llevar al hospital para que me hicieran transfusión de sangre, porque después de que nací, dice que me empecé a poner amarillito. Y fue tanto lo amarillo que me dice que es la señal que le ponen a uno ahí y la marca se queda y no desaparece. Me llevaron, pero una de las cosas, los consejos que dan es, cuando un bebé se empieza a poner amarillito, ¿cuál es? Póngalo al sol. ¿Por qué? Porque el sol es vida, mis amados hermanos. Amén. Y aquí dice que la palabra tinieblas significa sombrío. Y sombrío significa no expuesto al sol. Entonces una persona que está en tinieblas no va a exponer su causa delante del Señor. ¿Por qué? Porque todo aquel que está en tinieblas y exponga su causa delante del Señor, el Señor lo termina liberando. Y lastimosamente la necedad, mis amados hermanos, al ser humano le gana demasiada ventaja que prefiere destruirse, prefiere que le vaya mal a cambio de exponer su causa delante del Señor para que el Señor haga la obra que tiene que hacer. ¿Por qué dice la Biblia que Él hace que todas las cosas nos ayuden a bien? Porque aún lo malo que nosotros hagamos, Él se encarga de convertir eso malo en probablemente nuestra mayor bendición. Yo les he contado y bendigo a mis papás que pues yo soy fruto de fornicación, ¿verdad? Simple y sencillamente me cuenta mi mami la historia que ella trabajaba en una fábrica ahí por la Roosevelt, era muy buena trabajadora y había un encargado de personal, creo que era, casado. La empezó a enamorar, ella con 20, 19 años por ahí, porque yo nací a los 21, cuando ella tenía 21, ¿verdad? Y le bajó el sol, la luna y las estrellas y ¿qué le dijo? Yo dejo a mi mujer, le dijo, y a la hora de la hora nací yo, y dice que lo único que dio cuando yo nací fueron 5 quetzales y nunca más ni me volvió a ver, ni buscó a mi mami, ni nada de eso. Pasó el tiempo y dicen que mis papás me cuentan, ¿verdad? Que ellos quisieron ponerme el apellido de mi papi. El de él es Castellanos y yo llevo por apellido Hernández porque todavía me reconoció. Ahora que ya yo estoy grande, ¿y para qué dejaron? En su ignorancia, iba a decir tontería, ¿va? 19, 20, 21 años, permitió, y al final ya cuando quisieron cambiarme el apellido ya era demasiado difícil porque yo ya estaba, ya imagínense, títulos, partidas, cédula, todo eso, ya demasiado difícil. Pero bueno, ¿por qué les cuento eso, mis amados hermanos? Porque hasta que me expusieron al sol, pude sanar. Hasta que mis papás se expusieron al sol, entiéndase el sol, y aquí les voy a dar una cita, es Cristo, Dios hizo la obra, y miren, tanto tiempo después, aquí estoy, bendito Dios, sano, después de haberme hecho una transfusión de sangre, y soy pastor. Entonces, ¿fue por gusto mi vida? No, nosotros mismos, mis amados hermanos, somos el fruto, podría decir yo, de la decisión de mi abuelita. Amén. Ella decidió presentarme en la iglesia, podemos exponerme al sol y no quedarme en ningún lugar sombrío. La palabra del Señor nos dice en el libro de Malaquías que a nosotros, los que tememos su nombre, escúchenme, a nosotros, los que tenemos temor de Él. Amén. No a todos. Les nacerá el sol de justicia. ¿Y qué significa sombrío? No expuesto al sol. Porque si le expongo mi causa al Señor, me libera. Ordena mi vida. Entonces, lastimosamente, en nuestra juventud creemos que las podemos todas, pero la verdad es que el único que lo puede todo es Cristo. Amén. Y escuchen lo que dice después. Entonces dice: a nosotros los que tememos su nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas, según la versión que tengan, traerá salvación, traerá sanidad, traerá vida nueva.
Y yo les hago una pregunta, díganme ustedes, ¿quién de nosotros no necesita vida nueva? Aunque ustedes y yo digamos, no, pastor, yo el día de hoy estoy bien, necesitamos vida nueva. ¿Por qué? Porque esa vida nueva viene cuando me expongo a Cristo. Cuando me expongo a Cristo, las tinieblas huyen. Pero si no quiero exponer mi causa delante del Señor, ¿cuál es la consecuencia de las tinieblas? Tristeza. Se acortan los años. ¿Por qué? Porque no hay felicidad. El fin de las tinieblas es llevarnos a lugares en el campo de batalla en donde sabe que somos débiles. Escuchen este comentario. Donde el sol, que es Cristo, no puede llegar. Ahorita les digo por qué no puede llegar. Por la inmundicia de nuestro pecado, no confesado. Por no apartarnos y por deleitarnos en cosas ilícitas. ¿Por qué creen que está escrito que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia? Pero el que no lo confiesa no prospera. Y recuérdense que la prosperidad empieza en el alma. Entonces, alguien que no confiesa y no se aparta, está escrito, no, que Dios me libre de que esto sea mi deseo, porque yo deseo, y el apóstol lo decía, amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, pero así como te va bien espiritualmente. Amén. Escrito está, el que toca a la él toca a la puerta y si nosotros abrimos, él entra. Si no abrimos, también el pecado está a la puerta y llama. Bueno, este es un comentario que voy a leer. Este discipulado es para que hagamos memoria de nuestro caminar hasta el día de hoy y analizar el por qué estamos viviendo como vivimos, el por qué estamos pasando lo que estamos pasando. La respuesta a esta interrogante, si no estás viviendo a plenitud, es porque nos hemos metido bajo la cobertura de las tinieblas. La palabra del Señor dice que Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ahora es cuando debemos de atender a ese bendito llamado. Bueno, llegué al desarrollo y este punto es muy importante, es el único que voy a dar. Recuérdense que el tema, mis amados hermanos, está íntimamente ligado con la atmósfera, el ambiente de ¿qué? Espiritual de las tinieblas. Amén. Y algo, escuchen bien lo que les voy a decir, que crea en nuestras casas, porque al final es lo que nos interesa. O yo no sé qué tanto les interese a ustedes que X comercial, por ejemplo, tenga una atmósfera de tinieblas, porque lo que yo creo que más nos interesa es la atmósfera que está en nuestra casa. Entonces les voy a decir esto. Una de las cosas, escuchen bien este punto, que crea en nuestras casas atmósferas de tinieblas es la tolerancia. Y ahorita se van a dar cuenta que no estamos hablando de cualquier cosa. Se los resumo en mis palabras por lo que aprendí viendo el significado. ¿Qué es tolerancia? Mejor se lo leo porque ya se me olvidó. Actitud de la persona, escuchen esto, qué interesante, que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas. Esto es lo que a mí me impresiona. Aunque no coincidan con las propias o no esté de acuerdo. ¿Qué es tolerancia entonces? Aceptar que probablemente dentro de casa tenemos un malcriado, pero no estamos de acuerdo, pero tampoco hacemos nada por evitarlo. Eso es tolerancia. Y aquí ustedes me pueden decir, pero pastor, si es cónyuge, es que ella ya sabe, mis hijos ya saben. Les pongo otro ejemplo de mi familia. Mi papi también, él era una persona que tenía problema con el alcoholismo. Él se quedaba tirado en la calle y solo la pura misericordia de Dios lo rescató de ahí. Pero cuando él habla y cuenta su testimonio de eso, él dice, gracias a Dios, pero gracias al carácter de mi esposa. ¿Por qué? Porque ella no le toleró que él llegara borracho a la casa. Entonces, en medio de todo, ¿qué hacía? Yo les digo, hasta el día de hoy, no recuerdo ni una sola vez haber visto a mi papi borracho. Pero sí sé que tomaba. ¿Por qué? Porque sí lo vi cuando llegábamos a las famosas fiestas de la familia de él. ¿Cómo lo recibían? A él le dicen lanque dentro de su familia. Lanquecito, bienvenido. ¿Qué creen que le daban? La cerveza o la cochinada que estuvieran tomando. Así le daban la bienvenida. Y sí lo vi echándose el primer trago. Pero cuando él ya se ponía más para allá que para acá, nos mandaba a la casa. Y te repito, nunca lo vi borracho.
pero no se lo toleró mi mami. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, dentro del matrimonio fracasa por tolerar cosas que no tienen por qué estarse tolerando. Y ahí se dan a dar cuenta que no estoy hablando yo de cualquier cosa, de una malcriadez, no. Estamos hablando de la misma Jezabel. Entonces ustedes y yo tenemos al Espíritu de Dios, ¿sí o no? Que hay cosas, mis amados hermanos, que sí, dentro de casa podemos tolerarlas. ¿Qué es tolerar? Respeto tu opinión. No estoy de acuerdo, pero la respeto de todas formas. Amén. Entonces ahí les voy a leer un comentario que sí, la Biblia nos muestra que podemos tolerar ciertas cosas. O sea, no estamos de acuerdo, pero está bien pues. Pero hay cosas que no podemos tolerarlas. ¿Por qué? Porque si las toleramos, Jezabel entra y destruye todo, absolutamente todo lo que toleramos. Y a menos que estemos decididos a dejar que Jezabel haga con nosotros, con los nuestros, lo que quiera, tolerémoslo pues. Pero si tenemos al Espíritu de Dios, no tenemos por qué estar tolerando cosas que no van acorde a la voluntad de Dios, ni el Espíritu da testimonio, ni tenemos ganas de hacerlo. Entonces, ¿por qué lo toleramos? Con todo respeto, mis amados hermanos, por aguados, por miedo, por inseguridad. ¿Por qué? Porque a Jezabel no se le tolera absolutamente nada. Porque aquello que se le tolere es suficiente para destruir a toda la casa. Entonces, si lo sabemos, ¿cómo lo voy a tolerar? No estoy de acuerdo, pero está bien, así lo checarás. Ay, Dios mío, hermanos, a veces no son solamente actitudes, a veces no es solo malcriadez, a veces no es solo necedad, es que es la misma Jezabel obrando. ¿Y cómo se echa fuera a Jezabel? ¿Saben por qué muchas veces no se tiene autoridad ante ciertas cosas que se toleran? Por el pecado sexual. Porque la única forma de vencer a Jezabel está en la Biblia, es, hablando sexualmente, ser puro. La Biblia dice que el que venció a Jezabel se llamaba Jehú. Y Jehú significa Jehová es él. Entonces quien vence a Jezabel es el mismo Dios. Pero cuando uno no tolera nada. Pero si uno tolera, ¿se les quedó lo que es tolerancia? O sea, es saber que alguien está mal. Lo respeto. No estoy de acuerdo, pero lo respeto. No, si no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Amén. Y lo que es de nosotros, mis amados hermanos, a menos que lo entreguemos, nadie nos lo quita. Escuchen, pues por eso les digo, es que tolerar ciertas cosas, mis amados hermanos, dentro de casa, no es cualquier cosa. Repito, no es una necedad. No es una desobediencia. Es que al ver los síntomas, es la misma Jezabel. Es el mismo reino de las tinieblas. Entonces, ¿cómo podemos tolerar que las tinieblas esté haciendo con nuestra casa lo que quiera? No se puede, mis amados hermanos. Por más que le busquemos, por más misericordia que le pidamos al Señor, no se puede. Escuchen lo que dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 2 versículo 18 dice: y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras y conozco tu amor, conozco tu fe, conozco tu servicio, conozco tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿A quién le gustaría que el Señor le dijera eso? Yo creo que a todos, ¿verdad? Pero miren lo que viene acá. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Miren nada más lo que tenía contra esta iglesia. Que toleras, vean los frutos por favor. Que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. ¿Qué podemos decir ante eso, mis amados hermanos? Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Les decía lo que la Biblia dice. Mi pueblo al pedazo de madera le pregunta y el leño le responde. ¿Por qué? Porque espíritu de fornicación lo hizo errar. Todo problema, mis amados hermanos, de cualquier tipo de índole sexual, no es solo porque sí. No es como tal vez abusivamente lo decimos nosotros, no es por calentura. Es que ahí está Jezabel detrás de todo eso. Y eso dice claramente la Biblia, no tenemos por qué estarlo tolerando.
Y si lo toleramos, ¿cuáles son las consecuencias? Destrucción. ¿Saben qué es lo más tremendo, mis amados hermanos? Tal vez ustedes conocerán, pero yo he visto, conozco pastores que cometieron un tipo de pecado sexual y nunca más se levantaron. Nunca más se levantaron. ¿Por qué? Porque es que el pecado sexual no es cualquier pecado. Detrás, ahí está claro. No sé si no lo entendemos. Ahí está claro. ¿Cuál es el gran problema acá? Tengo contra ti unas pocas cosas que toleras a esa mujer Jezabel. ¿Pero qué es lo que tolera? Que enseñe y que seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer idolatría. Y la idolatría es igual fornicación. ¿Por qué? Porque se tiene a un Dios, que es el Dios Todopoderoso, pero me voy con otro, un ídolo. Eso es fornicación también. Eso es lo que es fornicación espiritual. Entonces, mis amados hermanos, les voy a leer este comentario que escribí acá. Hay cosas que por más que le busquemos y le rebusquemos, no podemos tolerarlas. ¿Se les quedó qué es tolerar? No estar de acuerdo, pero respetar. Por eso yo ahí en la imagen puse una mano, dos manos así. Una mano blanca y una mano negra, lo voy a decir como es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy ustedes saben que hay tanto racismo, o sea, se respetan. No están de acuerdo, pero ¿por qué? Por la tolerancia. Escuchen pues, por favor. Hay cosas en la vida, quiero poner un equilibrio para que ustedes me puedan decir, porque tal vez, pero pastor, ¿y cómo sé si esto lo puedo tolerar? ¿Cómo sé si esto no lo tengo que tolerar? Amén. Aquí les pongo el equilibrio, todo con bases bíblicas. Amén. Hay cosas en la vida que podemos tolerar. Amén. Pero si hablamos de Jezabel, si hablamos de fornicación, si hablamos de idolatría, le busquemos por donde le busquemos, no se puede tolerar, porque si se toleran, entonces somos partícipes de destrucción. ¿Y qué es lo que la Biblia nos muestra, mis amados hermanos? Que tanto pecado comete el que lo está cometiendo como aquel que lo encubre. Repito, hay cosas en la vida que podemos tolerar, sobre todo las cosas. Escuchen bien, por favor, este es un equilibrio que quiero que lo entendamos y que el Espíritu nos dé testimonio para identificar que sí podemos tolerar. Porque tampoco se va, no estoy de acuerdo y como la Biblia dice que no tengo que tolerar, no. No, porque hay cosas que sí se pueden tolerar, pero hay cosas que no. Entonces dice acá, sobre todo cosas que, aunque no estemos de acuerdo, oigan el equilibrio, por favor, no hacen daño a nadie. Entonces, ¿qué cosas puedo tolerar? Según el comentario que escribí acá, ahorita les pongo las bases bíblicas para que no digan de dónde saqué. Cosas que, repito, aunque no estamos de acuerdo, pero no le hacen daño a nadie. O sea, ese tipo de cosas, tenemos al Espíritu, mis amados hermanos, que nos da testimonio. Tenemos el conocimiento de la palabra. Los que estamos casados tenemos a nuestro cónyuge, que bendita misericordia por el cónyuge que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Tenemos la palabra para ver, mis amados hermanos, qué cosas sí pueden dañar y qué cosas no. Pero hay cosas que no podemos tolerar, sobre todo cuando bien sabemos que alguien va a salir herido o quién sabe si va a salir hasta muerto. Amén. Sigo con el comentario porque les voy a poner bases bíblicas. La palabra del Señor nos pone parámetros entre las cosas que podemos tolerar y las que no. Escrito está que tratemos a los demás como nos gustaría ser tratados, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea, ustedes saben que eso está escrito, ¿verdad? Yo lo coloqué acá, una es Mateo 7:12 y la otra no me recuerdo. Pero lo coloqué acá nada más como comentario para no estar buscando las citas, porque nos va a llevar a perder un poquito de tiempo. Pero escuchen lo que escribí aquí a continuación. Si hay cosas que nosotros no haríamos sabiendo que nos hacen daño, por el amor a nuestro prójimo, tampoco podemos permitir que ellos lo hagan. Ahora, que si yo sé que eso hace daño y yo lo estoy haciendo, entonces no tengo autoridad para detenerlo. ¿Por qué? Porque estoy igual. Pero vean lo que sigue diciendo. Con mayor razón, si nosotros ya lo hicimos, pensemos que hicimos algo malo, algo incorrecto, y nos fue mal, y ahora que vemos que nuestro prójimo va por el mismo camino, no podemos permitirlo. ¿Por qué? Por amor.
solo por amor. Y al final, mis amados hermanos, hasta el día de hoy, yo tengo algo tan presente, una oportunidad. Cuando estaba yo ahí en San Cristóbal, salimos a hacer un día de evangelismo y fuimos a evangelizar todo San Cristóbal. Y a las 3 de la tarde se iba a hacer un culto de evangelismo. Y total que mucha de la gente que por la que fuimos a orar a las calles en la mañana llegó al culto. Y yo estaba ahí, ¿verdad? Pero miren, llegó un hombre enorme, hermano. Ahorita para que se hagan una idea qué tan enorme, ahorita les digo. Y yo estaba ahí y me llama el apóstol Miguelito y me dice, vení, me dijo, anda ahora por aquel hombre que está allá. ¿Cuál? Le digo yo. La iglesia estaba llena. El grandote, me dijo. Ya cuando me dijo grandote, solo volteé a ver. Ay, háganse la idea qué tan grande era. Que para orar en su oído me tuve que parar en una silla. Y empecé a orar por él, enorme y grandote. Y cuando le dije una palabra, dice el Señor que recibas este abrazo de amor. Casi me dio corbata porque cayó arrodillado y terminó aceptando al Señor. Entonces desde ese día me di cuenta yo que cuando hay amor, no hay nadie que no pueda resistirse al amor. No hay nadie que se resista al amor, mejor dicho, cuando el amor es de Dios. Entonces, mis amados hermanos, no podemos tolerar, como repito, cosas que alguien probablemente está haciendo y sabemos que le van a hacer daño. Y menos, como ya lo dije en el comentario, cosas que yo hice y yo mismo viví y sé que me fue mal. Menos las puedo tolerar. ¿Por qué? Porque ya yo viví las consecuencias. Entonces voy a impedir, no aquí a obligar, no a imponer, no, por amor. El que no ama o el que no acepta este tipo de amor es porque no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque está escrito, Dios es amor. Ay, Dios mío, hermanos, bueno, voy a leer nada más porque ya se me fue el tiempo. Lo más delicado de este punto o cita es que aquí se está hablando de tolerar a Jezabel. Tolerar a Jezabel es tolerar cualquier tipo de inmoralidad. Cuando hablamos de inmoralidad, ahí cabe cualquier tipo de pecado sexual, habidos y por haber. Y si alguien se va a inventar algún pecado sexual, ahí cabe. Cualquier tipo de inmoralidad, cualquier tipo de rebelión, entre otras cosas. Bueno, aquí Pablo no escribí bien, como las cuales, me imagino, el Espíritu de Dios, a cosas contra las cuales, esto aquí se escribió contra las cuales, escuchen bien esto, el Espíritu de Dios no contiende y aborrece. ¿Contra qué cosas el Espíritu de Dios no contiende? Contra el pecado sexual y contra la rebelión que la aborrece. La Biblia lo dice, que cuando hay un tipo de pecado sexual, el Espíritu Santo no contiende. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es puro y no se puede contaminar con nada de eso. Y la rebelión la aborrece. ¿Qué es la rebelión? Saber, mis amados hermanos, porque no somos tontos, bien sabemos que lo que probablemente estamos haciendo no es agradable. Si somos todos hijos, a Dios como Padre, a nuestros padres. Si somos casados, a nuestro cónyuge. Eso es rebelión. Ir en contra de lo que nuestros padres o lo que Dios dice. Eso es rebelión. Y Dios, como estamos hablando tanto de la inmoralidad como de la rebelión, contra una no contiende. Y la otra la aborrece. Tolerar este tipo de prácticas es abandonar al Señor por caminos de placer, es abandonar la verdad por la mentira. En el libro de Romanos, y ahorita vamos a leer Romanos y ahí vamos a terminar. Bueno, aquí dejo otra falta de pan. En el libro de Romanos está escrito que los hombres prefirieron la mentira a la verdad. Abandonaron a Cristo por irse en pos de sus pasiones desordenadas y las consecuencias fue que le abrieron la puerta a aberraciones sexuales y cosas ilícitas que solo contienden contra ellos mismos y fueron entregados a mentes depravadas, mentes en donde no hay cupo a la verdad. Quisiera explicar, pero solo voy a leer. Acompáñenme a Romanos capítulo 1, versículo 23 en adelante. Escuchen esto. Miren cómo empieza. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Solo miren cómo empieza. Entonces, cuando mis amados hermanos, cuando de por medio está Jezabel y la toleramos, aquel que la tolera cree que es sabio. Pero la verdad, a la luz de la palabra, solo es necio.
Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Dejaron a Dios por irse atrás de un hombre. Es lo que dice la Biblia. El versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó. Vean, esto es bien delicado. Por lo cual, por cambiar a Dios, por irse detrás del hombre, Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a la concupiscencia de sus corazones. De modo que deshonraron, miren esto, entre sí sus propios cuerpos. Entonces todo lo que una persona hace, mis amados hermanos, cuando tolera lo que hablamos de Jezabel, cualquier tipo de rebelión o pecado sexual, todo está escrito, lo acabo de leer, va en contra de él, va en contra de ella. No hay cosa que pueda hacer que vaya a hacer que le vaya bien, porque ahí está escrito, todo lo que hace va en contra de él. Ya, ¿por qué? Ya te cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Yo les he hablado tanto, mis amados hermanos, que cuando lo que uno puede sentir por una persona es amor, el amor se somete. ¿Por qué? Porque Dios es amor y en ese mismo amor hizo que Jesús, su Hijo, se sometiera. Pero cuando uno dice que es amor, pero se salta todas las autoridades, eso es esto que dice acá la palabra. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. O sea, todo lo que es una pasión. Y cuando vamos a ver los significados de la palabra pasión, es un deseo tan fuerte. Miren, escuchen qué tremendo esto, que uno es capaz de morir por eso, pero es pasión, no es amor. El amor se somete, las pasiones se saltan las autoridades. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Que es capaz de morir por eso, la muerte. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres, escuchen esto, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, miren esto qué tremendo, hermano. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Todo por qué? Por no tener en cuenta a Dios. Entonces, por más que le busquemos, mis amados hermanos, si no ponemos a Dios en cuenta, si no tomamos a Dios en cuenta, vamos en contra de Él. Amén. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, maledicencias, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables. ¿Saben quién es un implacable? A alguien que uno le dice y le muestra el camino, pero dice no. Al final quiere hacer su voluntad. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen en las cosas que practican. Bueno, voy a terminar con esto, mis amados hermanos. Sí, aquí está, solo leo. Recordemos que la Biblia habla en el Salmo 51, lo que les hablaba ayer, de transgresión, el pecado y la iniquidad. La transgresión, mis amados hermanos, es como cuando uno se pasa un semáforo en rojo, pero no se dio cuenta. O sea, cuando se dio cuenta, ya se lo pasó. Transgresión. El pecado, mis amados hermanos, es que uno mira que el semáforo está en rojo, pero se lo pasa. Y la iniquidad es cualquier semáforo que encuentre en rojo, es un ejemplo, ¿verdad? Me lo paso y me lo paso. Así es la transgresión, así es el pecado y así es la iniquidad. ¿Y qué dice Salmo 51, 1 y 2? Voy a leer nada más esto. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. ¿Y qué dice Salmo 51, 10? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva dentro de mí un espíritu recto. Amén. Entonces, mis amados hermanos, aunque estemos en un reino de tinieblas, metiéndonos a atmósfera, metiéndonos con gente que no tenemos por qué meternos, a pesar de todo eso, si le pedimos a Dios, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi iniquidad y límpiame de mi pecado, entonces se cumple esto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén, amén.